¿Qué tal, mis queridos alumnos? Bienvenidos a una sesión más de química, aquí con el profesor Cristian Ames en Ames Studio. El día de hoy vamos a hablar de nuestra tabla periódica, nuestro sistema de clasificación. Pero previamente o brevemente vamos a darle un poquito de historia a esta clasificación. Una de las primeras propuestas para clasificar a los elementos fue la de Johann Dobereiner en 1829, donde presentó su clasificación en base a las famosas triadas, donde la masa atómica del elemento central era aproximadamente resultado del promedio aritmético de la masa atómica de los extremos. Ahí tenemos, por ejemplo, el cloro, bromo, yodo formando una triada. Otra triada conocida es el litio, sodio y potasio. Muy bien. La siguiente propuesta fue de Newlands en 1864. Este químico inglés propuso un ordenamiento de 7 en 7, donde cada octavo elemento tenía propiedades físicas semejantes. Esa fue la propuesta de Newlands. Así llegamos a la propuesta más fuerte de la época. Estamos hablando de la propuesta de Mendeleev. Dmitri Ivanovich Mendeleev en 1869 publicó su tabla periódica. Él había ordenado los elementos siguiendo ¿qué? Su masa atómica creciente, como lo hizo Newlands antes que él. El aporte importante de Mendeleev fue que él propuso la primera tabla periódica. ¿De acuerdo? Él es el autor prácticamente de la primera tabla periódica. Ya no eran grupitos de 7 en 7 ni menos de 3 en 3, ¿no? Él logró pues presentar ya un ordenamiento más grande. ¿De acuerdo? Ahora, dice que la historia nos cuenta que él ordenó los elementos en función a su masa atómica creciente. Invirtió el orden de algunos elementos para que coincidieran, es decir, hay que ser, en este caso, hay que ser, eh, ¿cuál es el término? Hay que ser reales, ¿no? Y fidedignos a la historia. Resulta de que el error, ¿no? El error de Mendeleev fue querer ordenar a los elementos en base a, a una masa atómica creciente. Ya años después, ¿no? Años después se logró reconocer que esta tabla, este ordenamiento en función a la masa atómica creciente era incorrecto. Sin embargo, pues él forzó el orden de algunos elementos, invirtiendo el orden de algunos de ellos. ¿Ya? Entonces hay que ser sinceros, ahí está, esa era la palabra, ¿no? Sin embargo, pues el aporte de él fue muy importante porque él presentó por primera vez una tabla periódica, una mejor clasificación. Otro aporte importante de Mendeleev fue de que él dejó espacios vacíos para elementos. Él logró presagiar la existencia de elementos que aún no habían sido descubiertos, ¿no? Ahí están algunos manuscritos de este científico. Ahí tienen la tabla periódica de Mendeleev, llamada pues también tabla periódica corta. Como te decía, él logró predecir la existencia de algunos elementos, incluso él había predecido ciertas características, ciertas propiedades. Uno de los elementos lo llamó ecasilicio, que significa después del silicio, ¿no? Su propuesta, mira, fue el año 1871. Sin embargo, cuando ya este elemento fue observado, fue llamado el germanio en 1886, y puedes notar que estas características son muy parecidas a las características propuestas por este científico, el genio Dmitri Ivanovich Mendeleev. Así es, mis queridos alumnos. Lo máximo, Dmitri, ¿no? Sin embargo, también tenemos que no dejar de mencionar a la propuesta de este químico alemán, Lothar Meyer. Meyer ordenó a los elementos según también la masa atómica creciente. Sin embargo, el trabajo de Meyer fue ordenar a los elementos en base a propiedades físicas como el volumen atómico. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Él logró entonces encontrar una relación entre el volumen atómico y la masa atómica creciente. Sin embargo, pues la propuesta de Mendeleev fue la aceptada, la que nosotros conocemos como la tabla periódica corta. Ahí está la tabla periódica de Julius Lothar Meyer. Llegamos a la tabla periódica de Alfred Werner, que es una tabla en forma larga. Justamente esta es la tabla periódica actual, ¿no? Claro que esta fue la primera propuesta.
Ya esta es la tabla periódica larga. ¿Quién entonces diseñó la tabla periódica actual? Fue este químico suizo, Alfred Werner. Mira, resulta que en 1895 Roentgen descubriría los rayos X. ¿Y por qué hacemos mención a este descubrimiento? Porque gracias a los rayos X fue que Henry Moseley logró presentar y sustentar su ley periódica natural de los elementos químicos. Henry Moseley fue capaz de establecer una correlación entre la frecuencia de los rayos X y los números equivalentes a las cargas de los núcleos. Es decir, encontró una relación entre la frecuencia de los rayos X y la carga nuclear. Estamos hablando del número de protones, conocido también como número atómico, que correspondían a las posiciones de los elementos de la tabla de Mendeleev. El aluminio, por ejemplo, estaba en el casillero número 13 en la tabla de Mendeleev. Le asignó el número atómico 13. En otras palabras, Moseley logró descubrir, demostrar y presentar al mundo que los elementos obedecían a un orden, a un comportamiento, pero no en función a la masa atómica, sino en función a ¿qué? A su número atómico. Es por eso que hoy por hoy la tabla periódica moderna está ordenada en función a ¿qué? Está ordenada en función al número atómico de cada elemento químico. Por ejemplo, el aluminio, si tiene un número atómico 13, es porque está en el casillero número 13, ¿no? Y así, el calcio, casillero número 20, de pronto el helio, casillero número 2, ¿no? Casillero 2 porque su número atómico es 12, es decir, en su núcleo tiene 2 protones, ¿no? El criptón 36, número de protones 36, su número atómico es 36, se ubica en el casillero número 36. En otras palabras, señores, gracias a Moseley es que tenemos la clasificación de los elementos en la tabla periódica moderna, gracias a la ley natural de los elementos químicos, en la cual señala que las propiedades físicas y químicas de los elementos son función periódica de quién? De sus números atómicos. Chévere. Ahí está la relación que encontró. Es una relación creciente, una relación directa entre la raíz cuadrada de la frecuencia de los rayos X y la carga nuclear de cada elemento. Y tenemos esta ecuación que presentó este científico, este genio Henry Moseley. Bien, llegamos entonces a la tabla periódica moderna, a la tabla periódica en su forma larga, la cual podemos reconocer que tiene 4 bloques, ¿no? Acá hay un bloque S, acá hay un bloque P, acá hay un bloque D y un bloque F. Ellos están ubicados de acuerdo a su número atómico. Ahora, esta tabla periódica actual tiene 7 filas, los cuales son los periodos, ¿ya? 7 filas, las cuales son los periodos, que son lo que corresponde a los elementos en forma horizontal, ¿no? Primer periodo, segundo periodo, tercer periodo, cuarto periodo, hasta llegar a 7 periodos, es decir, 7 filas de elementos. ¿Ya? Pero las columnas son los grupos o familias de los elementos. Ellos son los más importantes porque ellos están ordenados en función a propiedades químicas, comportamiento químico semejante. ¿Ya? Ahí están los del grupo 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, hasta el grupo 8A. Cabe señalar que los del grupo 1A son aquellos elementos cuya configuración terminan en S1, grupo 2A terminan en S2, grupo 3A terminan en P1 y grupo 8A termina en P6, salvo el helio que es un S2, ¿no? En su configuración. Los que están aquí en el centro son los que terminan su configuración desde D1 hasta D10 y ellos contemplan a los elementos o incluyen a los elementos del grupo B, desde el 3B hasta el 2B. Ahí está. Así funciona entonces la clasificación de estos elementos químicos. ¿Ya? Muy bien, entonces la tabla periódica actual tiene 118 elementos aceptados por la IUPAC. Estos elementos están ordenados en función creciente a su número atómico. Tienen 7 periodos o 7 filas. Tiene 4 bloques, el bloque S, el bloque P, el bloque D y el bloque F. Las columnas son los grupos de elementos o familias de elementos de acuerdo a su comportamiento químico. Tienen comportamiento químico semejante.
En estas últimas filas tenemos a la serie de los lantánidos y los actínidos. ¿Ya? Muy bien. Chévere. Seguimos, cerebro. Y aquí está la agrupación, ¿no? Ahí están los, cómo reconocer, cómo tener la correspondencia de los grupos. Mira, por ejemplo, si la configuración electrónica termina en S1, si la configuración termina en S1, ¿a qué grupo pertenece? Al grupo 1A. O, según el UPAC, sería el grupo número 1. Si la configuración electrónica termina en S2, pertenecerá al grupo 2A. O simplemente el grupo número 2. Si la configuración termina en P1, va a pertenecer al grupo, ¿qué cosa? 3A o grupo número 13 y así sucesivamente. Entonces, grupo 3A, P1, grupo 4A, P2, grupo 5A, P3. Profesor, ¿y no hay una forma más sencilla de saber el grupo A? Sí, son a través de la suma de los electrones, del número de electrones de valencia. Así es, a través de la suma del número de electrones de valencia. Allá, si tú sumas el número de electrones de valencia, si tú sumas, puedes reconocer que hay, mira, la suma acá es 2 más 1, 3. Ahí está, grupo 3A. Grupo 3A. Si termina, por ejemplo, mira, termina en P2, la suma 2 más 2 me da 4. Ah, será grupo 4A. Si termina en P3, la suma me da 5. Mira, 3 más 2, 5. Ahí está, grupo 5A. La suma me da 6, grupo 6A. La suma me da 7, grupo 7A. La suma me da 8, grupo 8A, y así. Muy bien. Las familias, señores, si es del grupo 1A, si termina en S1, son los famosos metales alcalinos, excepto el hidrógeno. Si termina en S2, grupo 2A es la familia de los alcalinos térreos. Grupo 3A, los que terminan en P1, son los familia del boro o también llamados los térreos. Familia del carbono, ¿no? Si termina en P2, carbonoides o familia del carbono. Grupo 5A, familia del nitrógeno. Grupo 6A, los anfígenos o calcógenos. Grupo 7A, los halógenos, formadores de sales. Y lo del grupo 8A, incluyendo al helio, esos son los gases nobles, o también llamados gases raros. También se les suele decir también gases inertes por su baja reactividad. ¿De acuerdo? Los elementos de transición son los que su configuración son aquellos elementos cuya configuración termina en subnivel D. Y los de transición interna son aquellos que terminan en subnivel F. Chévere. Seguimos, papá lindo. Aquí está, mira, los 4 bloques, ¿no? El bloque S, el bloque P, el bloque D y el bloque F. Ahí tenemos los 4 bloques de la tabla periódica actual. ¿Ya? Ahí tenemos los 4 bloquecitos. En el bloque S, ¿por qué crees que hay 2 columnas? En el bloque S, ¿por qué creen que hay 2 columnas? ¿Por qué creen que hay 2 columnas? Ay, ay, ay. Son 2 columnas, profesor, porque fácil, el S solamente puede tener 2 electrones. Ah, o sea que esta primera columna será para todos aquellos que terminan en S1, ¿no es cierto? Acá los del S1, mira, aquellos cuya configuración termina en S1 serán del grupo 1A. Y aquellos cuya configuración termina en S2 será del grupo 2A. Como le hemos señalado aquí, mira. Si termina en S1, grupo 1A. Los que terminan en S2, grupo 2A. Entonces, como el bloque S puede terminar en S1 o S2, solamente hay 2 columnas. Ah, entonces ahora entiendo, profesor, por qué el P tiene 6 columnas. Claro, acá serán para los que terminan en P1, P2, P3, P4, P5 y P6. Ay, ay, ay. Esos son entonces el bloque P. Para el bloque D está desde el D1 hasta ¿dónde? Hasta el D10. ¿No? D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 y D10. Ay, ay, ay. Entonces acá estarán todos los elementos cuya configuración, ¿no? Acá estarán todos los elementos cuya configuración terminan en ¿qué? Terminan en D1. Todos ellos van a terminar en DA, ojo. Todos los de este bloque, todos terminan en D. D. Todos ellos son D. Puro D. Pero usted recuerda que el subnivel D, ¿cuántos electrones puede tener como máximo el subnivel D?
El D puede tener como máximo 10 electrones. Como el D puede tener como máximo 10 electrones, habrán elementos que pueden terminar en, claro, habrán elementos que terminan en ¿qué? Habrán elementos que van a terminar en D1, ¿no es cierto? En D2, D3, D4, ¿hasta dónde? Hasta D10. Hasta D10. Lo que tú debes recordar, por favor, cerebrito, lo que tú debes recordar es que todo lo que termina en D es del grupo B. Todo lo que termina en D es del grupo B. Con el detalle, mira, con el detalle que estos de aquí, estos de acá, voy a agrandarlo un poquito, mira, los que terminan en D1 son el grupo 4B. Ahí está. Los que terminan en D2 son del 5B. Los que terminan en D3 son del grupo 6B. Ay, ay, ay. Así funciona, profe. Así es. Así funciona. Los que terminan en D4, ¿qué serán? Grupo, ¿qué sería? A ver, acá es 3B, ¿no? Acá es 3B. Vamos a 3B. El de acá, ¿qué cosa es? 4B. El de acá es 5B. El D4, el que termina en D4, ¿qué será? Grupo 6B. Ay, ay, ay. El D5, ¿qué será? 7B. Ahí está. Con el detalle, mis queridos alumnos, que los que terminan en D6, D7 o D8, ellos pertenecen a un solo grupo. Ellos pertenecen al grupo, ¿qué cosa? 8B. Ay, ay, ay. De tal manera que los que terminan en D9 serían 1B y los que terminan en D10, 2B. Ahí está. Allá, profe, entonces yo tengo que saber esto, profe. Claro, tienes que saber estos detalles. Si termina en D1 es 3B, si termina en D2, 4B, si termina en D3, 5B, si termina en D4, 6B, si termina en D5, 7B. Los que terminan en D6 serán los que terminan en D6, D7 o D8, ¿ya? Los que terminan en D6, D7 o D8, no se olvide, por favor, que aquellos que terminan en D6, D7 o D8 pertenecen a un solo grupo. ¿Y por qué, profesor? Porque ellos son ferromagnéticos, tienen propiedades magnéticas intensas. ¿De acuerdo? Ahora, si termina en D9 será 1B, si termina en D10 será 2B. Ya con los ejercicios seguro que le pondremos mayor énfasis, ¿no?, a esta información teórica. Ahí podemos ratificar ahí la información. Entonces no se olvide que eso funciona para el grupo B. Profesor, y para los que terminan en F, ¿qué grupos son? Allá. Para cualquier caso del grupo, del bloque F, cualquiera sea el caso, todos ellos son el grupo 3B. Siempre, profesor, siempre. Así termine en F1, en F2, en F3, siempre serán grupo 3B. ¿Ya? Ahí está la serie de lantánidos porque siguen después del lantano y la serie de actínidos porque siguen después del actínio. ¿De acuerdo? Chévere. Entonces ahí tienes la información. La tabla periódica tiene 4 bloques. ¿Ya? La tablita periódica se presenta o presenta, se clasifica en 4 bloques según la configuración electrónica. Bloque S, bloque P, bloque D y bloque F. El bloque S tiene 2 columnas para S1 y S2. El bloque D tiene 10 columnas desde D1 hasta D10 y su grupo respectivo lo tenemos aquí. El bloque P tiene 6 columnas desde P1 hasta P6, salvo el helio que acá es un S2. El bloque F tiene 14 columnas desde F1 hasta F14. Acá. Muy bien. Entonces, hay que recordar estos detalles para la ubicación del grupo respectivo. Bacán. Sigamos entonces. Bueno, y tienes, mira, la tabla periódica de forma larga. Esta fue la propuesta de Seaborg. Pero Seaborg, ¿qué cosa logró?
finalmente logró que el bloque F fuera colocado afuera de la tabla eh, actual, ¿no? Simplemente por una suerte de estética, fue colocado afuera de este bloque total. Bien, pasamos ahora a las propiedades existentes en la tabla periódica. Una primera propiedad es el radio atómico, que no es otra cosa que la distancia, ¿no? La distancia promedio entre el núcleo y la última capa de energía. También equivale el radio atómico a la semidiferencia, ¿no? O la mitad, pues, ¿no? La mitad de la distancia entre este núcleo y este otro núcleo, ¿no? La mitad de la distancia internuclear de dos átomos contiguos. Ahí está. Muy bien. Entonces, el radio atómico se estima aproximadamente desde el núcleo hasta la capa de valencia, hasta la última capa de energía, hasta el último nivel de energía. O también es equivalente a la mitad, ¿no?, de la distancia internuclear entre dos átomos contiguos. El radio atómico, mira, por ejemplo, del sodio es de 186 picómetros. Ahora, ¿qué cosas te das cuenta? Mira, este sodio neutro pasa a catión. ¿Qué pasa con el radio? De 186 picómetros se reduce a 99 picómetros. No tienes que memorizarte el valor numérico del radio, simplemente reconocer que cuando el átomo se convierte en catión, ¿qué pasa con su radio? Disminuye. Caso contrario ocurre cuando es anión. Mira, acá el radio atómico de este cloro es de 99 picómetros. Sin embargo, cuando se convierte en un anión, el radio aumenta, mientras que cuando es catión el radio disminuye. Cuando es anión, ese radio aumenta. Y ese aumento es por el famoso efecto pantalla. Ya está. Muy bien. A estos radios ya se conoce como radios iónicos, ¿no? Estos son el radio de un catión, radio de un anión. Ahora, la tendencia de este comportamiento lo tenemos en imagen. Podemos decir que el radio atómico a nivel de periodo aumenta de derecha a izquierda y a nivel de grupo aumenta de arriba hacia abajo. Ahí lo tenemos. Mira, acá también tenemos las comparaciones entre los radios atómicos y los radios iónicos, ¿no? Ahora, la tendencia es la misma, mira, cuando es neutro, ¿cuál es el radio del litio? 152 picómetros, del sodio 186 picómetros. Si este litio se carga más 1, ahora su radio es 59. Y si este sodio se carga más 1, ahora su radio es 99. Si tú haces la comparación, ¿qué pasa con de átomo neutro a catión? Estamos ratificando que ese radio disminuye, mira, de 152 a 59, ha disminuido ese radio atómico. ¿De acuerdo? Mira, de 152 a 59 disminuye el radio. Acá también, mira, de 186 a 99 también disminuye el radio. Bacán. Ahora, pero hacemos otra comparación entre estos elementos. Entre el litio y el sodio puedo reconocer que el radio atómico aumenta de arriba hacia abajo, ¿no? A nivel de grupo. El radio atómico aumenta de arriba hacia abajo. Mira, 152, acá ahora es 186. Aumenta de arriba hacia abajo. Profesor, ¿y qué pasa si yo comparo ahora sus cationes? A ver, compara sus cationes. Acá este catión de litio es 59 picómetros y el catión del sodio es 99 picómetros. O sea, resulta de que la comparación de los radios iónicos también tienen la misma tendencia. Si el átomo neutro, el radio atómico de átomos neutros, bueno, decir radio atómico es hacer referencia a especies neutras, a átomos, aumenta de arriba hacia abajo. ¿Cuál es la tendencia entre sus radios iónicos? También la tendencia es la misma, es decir, aumentará también de arriba hacia abajo. Mira, de 59 también aumentó a 99. Ya está. Entonces, gracias a este esquema podemos conocer ese detalle importante de cómo se comporta el radio atómico y el radio iónico. Aumentan de arriba hacia abajo y también aumentarán de derecha a izquierda. Para el caso de especies isoelectrónicas, es decir, especies con la misma cantidad de electrones, mira, todos ellos tienen 10, 10, 10, 10, 10 electrones, se va a cumplir que mientras más catión sea, acá el catión es el aluminio más 3, su radio es más pequeño. Y mientras más anión sea, es decir, mientras más gane electrones, su radio será mayor.
Entonces, para el caso de especies isoelectrónicas jóvenes, ¿qué se va a cumplir? Que mientras más catión es, el radio es más pequeño. Y mientras más anión es, el radio será, a ver, repito, mientras más catión es, el radio es más pequeño. Y mientras más anión es, el radio es, mientras más anión es, el radio es más grande. ¿De acuerdo? Chévere. El aluminio, como perdió más electrones, como el aluminio perdió más electrones, su radio es más pequeño, él perdió 3 electrones. En cambio, el nitrógeno ganó más electrones, su radio es más grande, mira, 171 picómetros. ¿Ya? Chévere. Ahí tienes entonces, papá lindo, los detalles para el caso de especies isoelectrónicas, mi querido alumno. Bacán. Y ahí estamos considerando, pues ratificando que el radio atómico como aumenta a nivel de grupo, aumenta de arriba hacia abajo, y a nivel de periodo aumenta de derecha a izquierda. Pasamos ahora al famoso carácter metálico y carácter no metálico. Mira, carácter metálico de inmediato relaciónalo con el hecho de la facilidad que tiene para oxidarse, la facilidad que tiene para perder electrones. Y carácter no metálico, relaciónalo con la facilidad que tiene para ganar electrones, es decir, para reducirse. Ay, ay, ay. Entonces, ¿hacia dónde aumenta el carácter metálico? El carácter metálico aumenta a nivel de grupo, de arriba hacia abajo, y a nivel de periodo de derecha a izquierda. En otras palabras, ¿hacia dónde aumenta el carácter metálico? Hacia los metales. ¿Y dónde están los metales? Hacia la izquierda, ¿no? Hacia el centro, hacia la izquierda. En cambio, el carácter no metálico, es decir, la facilidad para ganar electrones, aumenta hacia la derecha y hacia arriba, ya que ahí están los no metales. Aquí está la famosa energía de ionización. Mira, ¿qué es la energía de ionización? También llamada potencial de ionización. Es la energía mínima necesaria para extraer un electrón de un átomo o un ion en estado gaseoso. Por ejemplo, aquel magnesio, su estado de oxidación es 0. Le dispararon esta energía de 738 kilojoules, ¿sí? ¿Y qué ha sucedido? Ojo que esta energía acá es kilojoules por mol, ¿no? Por mol de átomos de magnesio. Entonces, para un mol de átomos de magnesio, si yo le disparo toda esta energía, ¿qué va a pasar? Esa mol se va a convertir de magnesio 0 a magnesio más 1, es decir, va a perder un electrón. Entonces, esta energía que se ha utilizado para arrancar un electrón tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Energía de ionización. Incluso esta sería para mí la primera energía de ionización, porque es el primer electrón que le estoy quitando al magnesio, ¿no? A esta mol de átomos de magnesio le estoy quitando su primer electrón de 0 a más 1. Mira, si yo acá pasa de más 1, su carga es más 1, a más 2, quiere decir que le estoy quitando el segundo electrón. Entonces, ahí hablaremos de una segunda energía de ionización. Ay, ay, ay. Entonces, detalles importantes. La energía de ionización es la energía mínima necesaria para extraer un electrón de un átomo o un ion en estado gaseoso. Existe la primera, la segunda, la tercera energía de ionización. Se sabe que la energía de ionización más baja siempre es la primera. En la medida que se le va a quitar el siguiente y el siguiente y el siguiente electrón, siempre se va a necesitar mayor energía de ionización. ¿De acuerdo? Otro detalle es que cada vez que se pierde un electrón, se escribe después de la flecha, ¿no? Señalando la pérdida de un electrón. Otro detalle que no debes olvidar es que este átomo o este ion tiene que estar en estado gaseoso. ¿Ya? Gas, 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 gas. Muy bien. Y un detalle final es que la energía de ionización participa en procesos endotérmicos, porque aquí se está absorbiendo energía. Muy bien.
Chévere. Ahí tienes valores de la energía de ionización. Se sabe que los elementos de mayor energía de ionización, ¿quiénes son? Mira, en esta gráfica podemos reconocer que los elementos de mayor energía de ionización, ¿quiénes son? Los gases nobles. ¿Ya? Los gases nobles son los elementos que presentan mayor energía de ionización. Y de ellos, de los gases nobles, ¿cuál es el que presenta mayor energía de ionización? El helio. ¿Qué relación existe entre la energía de ionización y el radio atómico? Tienen relación inversa. Mientras más pequeño es el radio atómico, más difícil es arrancarle un electrón al átomo en estado gaseoso. Por lo tanto, a mayor radio, menor energía de ionización. A menor radio, si el átomo es más pequeño, si su radio atómico es más chiquito, es más pequeño, va a ser más difícil de arrancarle el electrón. Por lo tanto, se necesitará una mayor energía de ionización. ¿De acuerdo? Claro, por lo tanto, el helio es el que tiene, el helio es el elemento de mayor energía de ionización. ¿Ya? El helio es el elemento de mayor energía de ionización de la tabla periódica. ¿Cómo aumenta esta primera energía de ionización? Hacia la derecha y hacia arriba. Pasamos a la afinidad electrónica o también llamada electroafinidad. Pasamos a la afinidad electrónica o también llamada electroafinidad. ¿Qué cosa viene siendo la afinidad electrónica? Es la energía involucrada, absorbida o liberada cuando un átomo o ion en estado gaseoso gana un electrón. En otras palabras, la afinidad electrónica o electroafinidad es la energía que está involucrada o relacionada con la ganancia de un electrón. Aquí, por ejemplo, tenemos a este cloro que para ganar un electrón y convertirse en un anión ha liberado ¿cuánto? 349 kilojoules por mol de átomos. Esta sería la cantidad de energía que va a liberar por cada mol de átomos de cloro para lograr ganar un electrón y convertirlo de cloro 0 a cloro menos 1. Ahora, esta afinidad electrónica, mira, si bien es cierto, puede ser negativa, se puede liberar, también puede ser positiva. Es decir, esta energía puede participar en procesos exotérmicos cuando libera energía o también en procesos endotérmicos. Este signo positivo significa que va a absorber esa energía. Eso es afinidad electrónica. Los elementos de mayor afinidad electrónica son los halógenos. Los halógenos son los elementos de mayor afinidad electrónica, siendo el cloro el elemento que presenta la mayor afinidad electrónica. Ahí está la variación de la afinidad electrónica. Te das cuenta que los halógenos, los elementos del grupo 7A, son los elementos que presentan la mayor afinidad electrónica, siendo el cloro el de mayor valor de afinidad. Ahí está. ¿Cómo aumenta la afinidad electrónica entonces? Hacia la derecha y hacia arriba. En este caso no se consideran a los gases nobles. Llegamos a la propiedad muy importante conocida como electronegatividad. Llegamos a esta propiedad conocida como electronegatividad. Digo muy importante porque gracias a esta propiedad, resulta de que nosotros podemos entender mejor, el capítulo de enlace químico. Resulta que la electronegatividad es un parámetro muy importante para poder definir el tipo de enlace, incluso para poder hablar de polaridad de enlace y otros términos. Resulta de que todo ese comportamiento depende también de la electronegatividad. Depende también de la electronegatividad. Resulta que la electronegatividad es una propiedad que va a medir la fuerza, la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones hacia su núcleo cuando forme un enlace. Ahí está, cuando forme un enlace, señores. ¿De acuerdo?
Entonces, los elementos que tienen mayor electronegatividad son los no metales. Ellos tienen la mayor facilidad para atraer electrones, para retener electrones. Mientras que los metales son los elementos químicos que tienen baja electronegatividad. Ellos más bien tienen la tendencia a ¿qué? A perder electrones. ¿De acuerdo? No se olvide entonces que la electronegatividad es una propiedad inherente de cada elemento químico. Ahora, cabe señalar que esta propiedad solo se puede manifestar, se evidencia cuando el elemento forma un enlace. Es decir, no es una propiedad aislada, es decir, no es una propiedad que yo pueda reconocer cuando el elemento está solito, no, es una propiedad que se manifiesta cuando el elemento forma un enlace químico. Cuando forma este enlace, yo puedo reconocer hacia dónde se van a acercar más los electrones. Siempre esos electrones se van a acercar, se van a dirigir, ¿no? Van a sentir mayor atracción hacia el núcleo de los elementos más fuertes, hacia el núcleo de los elementos de mayor electronegatividad. Como decíamos, los elementos más electronegativos son los no metales y los menos electronegativos son los metales. Ahora, como los metales son de baja electronegatividad, también existe un término que se puede mencionar en los problemas, ¿no? Es la famosa electropositividad, que no es otra cosa que su definición es lo contrario a la electronegatividad. Por lo tanto, ¿quiénes son los elementos más electronegativos? Los no metales. Y los más electropositivos, los metales. Aquí tenemos, mira, en esta imagen, a los elementos más electronegativos de la tabla periódica de acuerdo a la escala de Linus Pauling. Ahí tenemos al flúor con una electronegatividad de 4,0. El oxígeno, el nitrógeno y el cloro son los elementos de mayor electronegatividad. Es decir, con estos elementos, cuando formes enlaces químicos, los electrones va a tener la tendencia a acercarse, a dirigirse, a desplazarse hacia ellos, por ser los elementos más electronegativos de la tabla periódica, de acuerdo a la escala de Linus Pauling. De pasadita, los elementos menos electronegativos son los del grupo 1A, ¿no? Ahí está el cesio y el francio con electronegatividades de 0,9. Perdón, 0,7. Acá tienes un cuadrito, mira, general, sobre características en general sobre los metales y no metales. Mira, acá tenemos pues los metales, ¿no? Estos de color azul son los metales livianos, acá los de color celeste son los metales pesados, ¿no? Aquí está el grupo de los no metales. Ahora, acá en esta escalerita, ¿a quiénes tenemos? A los metaloides, ¿no? O también llamados semimetales. Ahí está el boro, el silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio, el teluro, el polonio y el astato. ¿Ya? Un detalle es que el hidrógeno está en este bloque de metales, sin embargo, él es una excepción porque él no tiene familia. El hidrógeno es un no metal. Profe, ¿por qué está ahí? Porque su configuración es un S1, por eso pertenece al grupo 1A. Estos de color amarillo, ahí están todo lo que es los gases nobles, ¿no? Ahí tienes todo el grupo de los no metales. Y las tendencias de estas propiedades, ¿no? Mira, hacia la izquierda, ¿quiénes aumentan? La electropositividad, el carácter metálico, la tendencia a la oxidación, ¿no? Su fuerza reductora, el radio atómico. Esa misma tendencia funciona de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Incluso a mis alumnos siempre le doy una oración para que recuerden esto, ¿no? ¿Cuál es esa oración, profesor? Esa oración es el famoso Rabasempe, ¿no? El Rabasempe, correcto, ahí está. Ese es el famoso Rabasempe. 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 Ahí está. ¿Qué es el Rabasempe? Es radio atómico, volumen atómico, carácter metálico y electropositividad. Todas estas propiedades aumentan a nivel de periodo de derecha a izquierda. Todas estas propiedades a nivel de periodo aumentan de derecha a izquierda, ¿sí? Y de arriba hacia abajo, a nivel de grupo, de arriba hacia abajo. Ese es el Rabasempe.
radio atómico, volumen atómico, carácter metálico y electropositividad. Muy bien. Cada vez que llegamos al Rabasempe es porque ya estamos terminando la clase de tabla periódica, ¿no? Ahí está el Rabasempe. Ahora, ¿qué propiedades no están en la lista del Rabasempe? No está. ¿Qué propiedades no están en la lista de Rabasempe? No está, pues, la electronegatividad, ¿no? La energía de ionización, la afinidad electrónica, el carácter no metálico, ¿de acuerdo? Resulta que estas propiedades ya no van a aumentar de derecha a izquierda o de arriba hacia abajo. Estas propiedades van a aumentar, estas propiedades aumentan al revés, es decir, aumentan de abajo hacia arriba. ¿Ya? Estas propiedades aumentan de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Ahí está. ¿Dónde estarán los elementos de mayor energía de ionización? Mientras se encuentre más arriba y más hacia la derecha. Los elementos más electronegativos, sin considerar a los gases nobles, los elementos de mayor electronegatividad serán aquellos que se encuentren más arriba en la tabla y más a la derecha en la tabla periódica. Y aquí está también en la imagen, mira. ¿Quiénes aumentan de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba? La electronegatividad, la energía de ionización, la afinidad electrónica, el número atómico también, ¿no? Y el carácter no metálico. Muy bien. Entonces ahí tienes un súper resumen de todas estas propiedades. ¿Bacán? Ahora, los famosos metaloides, ¿no? Antiguamente llamados metaloides, son los semimetales. Son elementos que tienen aspecto de metales y se comportan como ellos en algunos aspectos, pero tienen también algunas propiedades no metálicas. A ellos se les llama, pues, los famosos semimetales, ¿no? Son aquellos que tienen comportamiento de metal, apariencia también, pero también tienen el comportamiento de un no metal. ¿Ya? Muy bien. Chévere. Ya está. Hasta ahí entonces espero que hayas entendido. Ahí tienes un súper resumen, ¿no? Ahí tienes un súper resumen de tanto de tabla periódica y su clasificación de los elementos químicos, como también las propiedades de los elementos químicos. Ahí tienes a los semimetales. Mira, dentro de tabla periódica podemos hablar también del famoso estado de oxidación. Ahora, también podemos señalar los símbolos de Lewis, la notación Lewis que tienen los elementos químicos, y esa notación me va a servir para el tema de enlace químico. Resulta de que hay una forma sencilla, práctica, directa, concreta, papayita, dependiendo del grupo al que pertenece, para un elemento representativo, resulta de que su número de electrones de valencia coinciden y eso me va a permitir hacer una notación de Lewis sencilla. Por ejemplo, el oxígeno del grupo 6A o del grupo número 16, siendo del grupo 6A, él tiene 6 electrones de valencia. Mira, su notación de Lewis serían 6 electrones representados con estos puntitos. Importantes, ¿por qué? Porque estos van a ser los electrones que vas a utilizar para formar los enlaces químicos. El flúor, el cloro, el bromo, el yodo son del grupo 7A. Mira, 7 electrones de valencia. Esto sería la representación o la notación Lewis de este elemento. Entonces, moraleja, con respecto a los símbolos o puntos de Lewis o notación de Lewis, dependiendo del grupo al que pertenece, le corresponde el número de electrones de valencia y eso te va a permitir representar su notación de Lewis. ¿Ya? Muy bien. El helio es una excepción porque el helio solamente tiene 2 electrones, ¿no? Entonces ahí simplemente serán 2 puntos. La representación sería solo con 2 electrones de valencia. Ahora, el estado de oxidación. Mira, esto es muy importante para los problemas. Resulta de que los elementos del grupo 1A, 2A, 3A son metales y ellos tienen la tendencia a perder electrones. Se cumple que lo del grupo 1A, su estado de oxidación es +1, facilidad para perder un electrón. Grupo 2A, estado de oxidación +2, grupo 3A +3. Esto no debes olvidar para los ejercicios. Lo del grupo 4A,
ellos pues pueden tener la tendencia a perder o ganar, incluso hasta compartir electrones. Pero por ahora vamos a hablar de cargas positivas y negativas. Ay, ay, ay. Lo del grupo 5A es máximo estado de oxidación más 5 y mínimo estado de oxidación menos 3. Grupo 6A más 6 y menos 2. Grupo 7A más 7 y menos 1. Grupo 8A más 8 y 0. ¿De dónde salieron estos valores? Bueno, para empezar, si la carga es positiva, tendrá la tendencia a ¿qué? A alejar electrones, ¿no? A perder electrones o a alejar 5 electrones. Cargarse menos 3 significa que va a ganar 3 electrones. Profesor, ¿y por qué? ¿De dónde salen esos valores? Resulta de que cuando veamos el tema de enlace químico, vamos a reconocer una famosa regla conocida como regla del octeto, la cual señala que los elementos, en su mayoría, para alcanzar la estabilidad electrónica, tienen la tendencia, para que alcance la estabilidad electrónica, su tendencia es tener 8 electrones en la última capa. Por ejemplo, si soy del grupo 5A, voy a tener 5 electrones de valencia. Entonces, para cumplir con el octeto, me faltan ¿cuántos electrones? 3. Por eso la tendencia a ganar 3 electrones, y de esa manera tendría 8 y cumpliría el octeto y alcanzaría estabilidad. Bacán. Si un elemento del grupo 6A sería 6 electrones de valencia, le faltarían 2 electrones para cumplir el octeto o completar su octeto. Entonces el grupo 6A tiene la tendencia a cargarse menos 2. El grupo, porque necesita ganar 2, pues no. El 7A, si tiene 7 electrones de valencia, ¿cuántos electrones le falta para su octeto? 1, por eso se carga menos 1. Gana, tiene la tendencia a ganar un electrón. ¿Y por qué el de acá es 0? Porque si ya tiene sus 8 electrones de valencia, él no necesita ganar ni perder. Bacán. Acá hay una regla práctica, mira. El estado de oxidación máximo siempre coincide con el grupo. Siempre coincide con el grupo. El valor máximo de su estado de oxidación siempre coincide con el grupo. 5A más 5, 6A más 6, 7A más 7, 8A más 8. Pero el estado de oxidación mínimo es el valor del grupo menos 8. A ver, comprueba, mira, grupo 7 menos 8 me da menos 1. Grupo 6 menos 8 me da menos 2. Ahí está. Esta es una regla sencilla para reconocer el estado de oxidación máximo y el estado de oxidación mínimo. Ya está. Ahora, hay que precisar la excepción para el oxígeno. El oxígeno es del grupo 6A, pero él no tiene estado de oxidación más 6. El oxígeno es un elemento que hay que tener mucho ojo con él. Resulta que el oxígeno, ¿cuáles son los estados de oxidación del oxígeno? Su principal estado de oxidación del oxígeno es menos 2. ¿Por qué? Porque el oxígeno es un elemento de alta electronegatividad. Después del flúor, es el elemento más electronegativo de la tabla, de acuerdo a la escala de Linus-Pauling. Entonces, él tiene la principal tendencia a ganar electrones. Entonces, su principal estado de oxidación será menos 2. ¿De acuerdo? Cuando forme peróxidos, vamos a ver más adelante, vamos a reconocer que actúa con menos 1. Pero cuando ese oxígeno se une con el flúor, y el flúor es más electronegativo que el oxígeno, solo en ese caso, el oxígeno va a actuar con estado de oxidación más 2. Entonces, ojito, ojito, para el caso del oxígeno. Y el flúor, mira, el flúor solo tiene estado de oxidación menos 1. ¿Por qué? Porque él es el elemento más electronegativo de la tabla periódica. Por lo tanto, su único comportamiento, su única carga que va a tener él siempre será menos 1. Tendencia a ganar un electrón, ya que es el elemento de mayor electronegatividad. Bacán. Chévere. Aquí tenemos pues un resumen de las cargas, ¿no? Y tenemos un resumen de los estados de oxidación. Lo del grupo 1A, mira, estado de oxidación más 1. Lo del grupo 2A, estado de oxidación más 2. Lo del grupo 3A, estado de oxidación más 3. Bueno, acá estamos citando a solo 2. Mira el caso del estaño, el plomo, estado de oxidación más 2. Nitrógeno, ya sabemos. Lo del grupo 5A, hemos reconocido que el 5A pueden tener estado de oxidación más 5, pero también actúan con menos 3, con la tendencia a ganar 3 electrones para cumplir su octeto. Y así. Muy bien. Y acá tienen otros casos adicionales, como el caso del hierro, estado de oxidación más 2 y más 3. Ya está. Muy bien. En esta lista
ya tenemos propiedades generales acerca de los metales alcalinos, ¿no? Hay que recordar quiénes son esos metales alcalinos. Mire, el litio, el sodio, potasio, rubidio, cesio, ¿no? Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio también, ¿no? Ya está. ¿Qué encontramos en esta información? Mira, el punto de fusión, ¿no? Su punto de fusión disminuye, su densidad aumenta, ¿no? De arriba hacia abajo aumenta, el radio atómico también aumenta, habíamos declarado eso, la energía de ionización disminuye, ¿se acuerdan que la energía de ionización aumenta de abajo hacia arriba? Entonces acá haciendo un análisis general del grupo 1A, de los metales alcalinos para ser más precisos, ¿qué resulta? Que en la medida que aumenta su número atómico, es decir, de arriba hacia abajo, aumenta su densidad, aumenta su radio, pero disminuye su energía de ionización. ¿Ya? Disminuye también su punto de fusión. El caso de los metales alcalinos térreos, al aumentar el número atómico, mira, de arriba hacia abajo, el berilio, magnesio, calcio, estroncio, el bario, su punto de fusión también disminuye, su densidad también aumenta, su radio atómico aumenta, son átomos más grandes, ¿no? De mayor volumen atómico, pero también la primera energía de ionización disminuye. Bueno, acá tenemos los elementos del grupo 6A, ¿no? Los calcógenos o también llamados anfígenos. ¿Qué sucede con ellos? Al aumentar el número atómico, ¿cómo aumenta el número atómico? De arriba hacia abajo, ¿no? Y tienes el oxígeno, el azufre, el selenio, teluro, el polonio. Gracias a esta información, llegamos a la conclusión que para el caso de los calcógenos, o también llamados anfígenos, o antiguamente llamados oxigenoides, de arriba hacia abajo, ¿qué sucede? Aumenta el número atómico, pero ¿qué pasa con el punto de fusión? Aumenta en general. ¿Ves? Su punto de fusión, mira, llegó. En general aumenta, claro, por ahí hay alguna excepción, pero en general aumenta ese punto de fusión. La densidad también aumenta, ¿no? La densidad aumenta. El radio atómico aumenta. Y la primera energía de ionización disminuye de arriba hacia abajo. Ya hemos precisado que la energía de ionización aumenta de abajo hacia arriba. Los halógenos, los formadores de sales, los halógenos, ¿no? Correcto. Formadores de sales, ¿qué pasa con ellos? Mira, de arriba hacia abajo aumenta el número atómico. ¿Qué pasa con el punto de fusión? También aumenta, ¿no? Aumenta su punto de fusión. Su densidad también aumenta, son más densos. Su radio atómico aumenta. Y la energía de ionización disminuye. Estamos ratificando el Rabasempe. La energía de ionización aumenta de abajo hacia arriba. Los gases nobles, señores, helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. Ahí está, el negro Arturo quiere cenar rápido. Ya está, listo. Helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. ¿Qué pasa con ellos? Al aumentar el número atómico de arriba hacia abajo, aumenta el número atómico. ¿Qué pasa con su punto de ebullición? Aumenta. Mira, ahí está, su punto de ebullición aumenta. Y eso ustedes lo saben porque hay una propiedad que tiene que ver, este punto de ebullición es una propiedad física que para el caso de los gases nobles aumenta de arriba hacia abajo por la fuerza intermolecular llamada fuerza de London. A mayor volumen atómico, mayor superficie de contacto, mayor polarizabilidad, mayor fuerza de London. Y eso genera mayor punto de ebullición. Entonces, moraleja, para los gases nobles de arriba hacia abajo, aumenta su número atómico, pero también aumenta su punto de ebullición. Aumenta su densidad, aumenta el radio atómico y una vez más disminuye la energía de ionización. Chévere. Con respecto al estado físico, mis queridos alumnos, en la tabla periódica actual, a temperatura, pues, o a condiciones estándar, a una temperatura de 20 grados Celsius y una presión de una atmósfera, tenemos 11 sustancias gaseosas, ¿no? Sin considerar al organezón, aún todavía no está definido su estado físico, ¿de acuerdo? Pero sin considerar el organezón, que es un gas noble, tendríamos 11 gases. Ahí está, el hidrógeno, el nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro y los gases nobles, ¿no? Los 6 gases nobles.
Líquidos, bajo estas condiciones termodinámicas, tendríamos dos líquidos. El mercurio, que está en el termómetro, y el bromo, ¿no? Es el bromo que es un líquido de color rojo. Y el resto son, ¿qué cosa? Sólidos. Entonces son 11 gases, 2 líquidos y el resto son sólidos. Bacán. También debemos precisar que existen 7 elementos que son diatómicos. ¿Ya? 7 elementos existen naturalmente como moléculas diatómicas. Moléculas diatómicas. Ahí está el gas hidrógeno, el nitrógeno, el gas oxígeno, el flúor, el cloro, el bromo, que es un líquido, y el yodo, que es un sólido. Oye, entonces de aquí en adelante, cuando te hablen de hidrógeno molecular, ¿ya? Cuando te hablen de hidrógeno molecular, mira, cuando te hablen de hidrógeno molecular, resulta de que se estará refiriendo al H2. Nitrógeno molecular, N2, oxígeno molecular, O2, flúor molecular, flúor 2, cloro 2, bromo 2 y yodo 2. No se olvide entonces, estos son sustancias cuyas moléculas son diatómicas. Esto es importante para que usted escriba correctamente una ecuación química. Cuando trabaje el tema de reacciones químicas y tengas que escribir la reacción, no se olvide que ellos actúan de forma diatómica. ¿Ya? Muy bien. Y finalmente, la abundancia de los elementos. Mira, el porcentaje en masa. Ahí está, mira, en la corteza terrestre, incluidos los océanos y la atmósfera. El de mayor abundancia, ¿qué elemento es? El oxígeno. Y en nuestro cuerpo humano, el de mayor abundancia también, ¿quién es? El oxígeno. Tú pensabas que era el carbón. No, pues el oxígeno representa el 65%. Definitivamente, pues el oxígeno le gana tanto en la corteza terrestre como en el cuerpo humano. ¿Ya? Muy bien. Chévere. Claro, pero estamos hablando de abundancia de elementos, no estamos hablando de abundancia de compuestos, ¿no? Abundancia de elementos químicos. Claro que sí. Chévere. Entonces, jóvenes, hasta aquí llegó la parte teórica. Espero que les haya gustado esta clase y la puedas disfrutar y aprender. Listo, mis queridos alumnos. Ahora, para aterrizar la teoría, vamos a ver ejercicios de esta guía de ejercicio de la preagraria, ¿no? Con respecto a tabla periódica. Vamos a ver. Está tu ciclos intensivo 2021. La primera preguntita dice con respecto a la tabla periódica. A ver, para este caso, la primera pregunta, mira, cerebro. La primera preguntita dice verdadero o falso, así que acá no lucimos. La ley periódica establece las propiedades de los elementos varían en función periódica a su número atómico. Eso es verdadero. Perdón, eso es verdadero, pues, ¿no? Claro que sí. ¿Los elementos de un mismo periodo tienen propiedades físicas similares? No. El periodo incluye a los elementos con el mismo número de niveles de energía, número de capas. La segunda es falsa. Los elementos de un mismo grupo tienen propiedades químicas similares, claro, por eso se llaman pues familia de elementos, ¿no? Por eso son familia de elementos. Y la última, en la tabla periódica hay 18 grupos. ¿Hay 18 grupos, jóvenes? A ver. En la tablita periódica hay 18 grupos. Bueno, de acuerdo al YUPAC, tenemos 18 grupos, ¿no? Según el YUPAC, muy bien, esos son mis alumnos, carambas. Son 18 grupos. Claro, porque es el número de columnas. Pero de acuerdo al sistema americano, existen 16 grupos, ¿no? Que son 8 grupos A y 8 grupos B.
Bueno, acá dice, en la tabla hay 18 grupos, sí, pero ¿sabes qué es lo que está mal? Decir 9 grupos A. Eso es falso, ¿no? No hay 9 grupos A. Hay 18 grupos, porque hay 18 columnas según la UPAC. Pero ellos no incluyen a 9 grupos A. Cuidado, esta última es falsa. Por lo tanto, la clave de la número 1 es casita. ¿Ya? Bacán. A ver, pregunta número 2. El número atómico del elemento X. A ver, usted que maneja ya la información de tabla periódica, usted sabe que acá está el helio, neón, argón, ¿no? Aquí está el argón. Y si acá está el argón, usted sabe que el número atómico del argón es 18, ¿no? Helio 2, neón 10, argón 18. Entonces el número atómico de dos casilleros anterior sería 16. ¿Cuál sería la clave para esta preguntita? Dedito. Al ojo, profe. Muy bien. Qué chévere. A ver, la pregunta número 3. A ver, la pregunta número 3. ¿Qué clave te salió la número 3? Dedito, ¿no? A ver, vamos a ver. Por ahí me dicen dedo. Vamos a ver, ¿ya? Dice, ¿sí? Dedo, ¿segura? A ver, vamos a corroborar o corregir. Dice un elemento de... A ver, si me dices gas noble y me dice pierde con facilidad sus electrones, yo te digo que no, porque los gases nobles no pierden electrones. Ellos tienen baja reactividad química. ¿Ya? Entonces, a ver, un elemento tiene las siguientes características. Pierde con facilidad sus electrones de valencia, y eso sería un metal. Es buen conductor del calor y la electricidad. Es sólido, dúctil, maleable. Al mezclarse con metal forma una aleación. Uy, todas esas características corresponden a un metal, pues, hijito. ¿Ya? Claro, es un metal. Los metales, pues, tienen todas estas características. Muy bien. La pregunta número 4. ¿Cuál es tu respuesta en la número 4? Vamos, lúcete. Para la preguntita número 4, ¿cuál es tu respuesta en la número 4? Mira, por ahí me dicen casa. Vamos a corroborarlo, ¿ya? Dice la proposición correcta. El elemento químico más abundante es el agua. ¿Que el agua es un elemento químico, señor Darwin? Falso, ¿no? El agua no es un elemento. El helio es el gas noble altamente reactivo. No puede, se supone que los gases nobles son elementos sumamente estables. A ver, ¿los elementos metálicos son más abundantes que los no metálicos? Claro, en la tabla periódica hay más metales que no metales, ¿sí o no? A temperatura ambiente, el bromo, el mercurio y el nitrógeno son líquidos. Naranja aguando. El bromo y el mercurio son líquidos. El bromo es no metal líquido, mercurio metal líquido. Pero el nitrógeno es gaseoso. Claro que sí. El flúor es dúctil y es maleable. No puede, si ellos son no metales. Clave correcta, casita. Muy bien. A ver la 5. La pregunta 5. Muy bien, a ver. Ahí está, la 5. Me dice, ¿cuál contiene un elemento extraño? Dedito, ¿no? Porque este itrio no es un halógeno, pues. Lo demás es correcto. Claro, ¿quiénes son los halógenos? ¿Se acuerdan de los halógenos? Fumo cloro barato, yo me atoro. Fumo cloro barato, yo me atoro. Fumo cloro barato, yo me atoro. Ahí está el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el astato, ¿no? Claro que sí. Chévere. Número 6. Número 6, el cobalto. Los baños de cobalto son empleados para eliminar tejidos cancerosos. El grupo y periodo donde se ubique el cobalto. ¿Cómo se resuelve esta preguntita, jóvenes? Fácil, profesorcito. Usted ya me enseñó. Para resolver eso, lo único que se hace es la configuración, ¿no? Para el cobalto 27, recuerda que si yo te presento el cobalto cargado más 2, ¿no? No importa la carga, siempre solo se trabaja con el número atómico. Cuidado con ese tipo de preguntas. Entonces, para el cobalto, lo primero que haría es abreviar su configuración. ¿Con quién lo puedo abreviar? Con el criptón 36, naranja guando, papá lindo. ¿Con quién lo abrevio? Con el argón, ¿no? Lo abreviamos con el argón 18. Y de ahí que sigue después del argón 18, 4S2, ¿no? 4S2. De ahí sigue el 3, ¿no? Así funciona, ¿no? 4S2,
¿3 de cuánto? A ver, 18, 20 más 7 sería 27. Profesor, para saber el periodo siempre es el mayor nivel. Correcto. Para reconocer el periodo, no se olvide, cerebro, que el periodo siempre es el mayor coeficiente. O sea que este elemento, el elemento cobalto, pertenece ¿a dónde? Al cuarto periodo de energía. Ahí está. Él pertenece al cuarto periodo de energía. Ahí está, chévere. Cuarto periodo de energía. Bacán. ¿Y el grupo, profe? ¿Cómo hago el grupo? No, pues para el grupo tienes que fijarte en el último término. Tu último término ha sido el 3 de 7. Cada vez que termine en la letra D, esto corresponde ¿a qué grupo? Grupo B. Y para el grupo B, ustedes recuerdan que los que terminaban en D6, D7 o D8 son el grupo ¿qué? 8B. Ahí está. Muy bien. Grupo 8B. Entonces, cuarto periodo, grupo 8B. Los que terminan en D6, D7 o D8, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave aquí? A ver, grupo 8B. Uy. Allá. Profesor, no hay clave. Mentira, sí hay clave, mira. Resulta que los que terminan en D7 son el grupo 8B o también, ¿cómo se llaman? Grupo número 9. Profe, y si mi memoria me falla, profesor, tranquilo, si tu memoria es frágil, suma los electrones del S y el D. ¿Cuántos suman aquí? 9. O sea que él será del grupo 8B o también del grupo número 9. ¿Cuál es la clave, señores? Casita. Cuidado que te sorprendan. Allá, moraleja, para saber el grupo B, puedo utilizar memoria o también sumar los electrones del S y del D, los del último término, del S y del D. Más nada. 2 más 7, ahí está 9. Entonces sería grupo número 9. Nos querían sorprender. Casi, casi, pero no lo lograron. Muy bien. Seguimos, mis queridos alumnos. A ver. Vamos, cerebro, justifica el oxígeno que consumes. A ver, dice, ¿en qué grupo y periodo respectivamente se encuentra el elemento cuyos átomos contienen 50 neutrones? Ah, sujeta al fluorazo. ¿Cuál es lo único que me interesa? Esto de aquí. Este de acá. Entonces, al ojo, ¿qué haces tú? Uy, pichi pichi, profe. Recuerda que cada pregunta en el examen de admisión no debe tardar más de 1 minuto y medio. Eso es lo ideal. Entonces, para 39, abrevias. No vas a hacer un S2, 2S2, no te pase, pues. ¿Abrevias con quién? ¿Con quién abrevias? Con el criptón 36, ¿no? Abrevias con el criptón 36. Eso. De ahí que sigue. Helio, neón, argón, criptón. Cierras el cuarto, aquí abres el quinto periodo. 5S2. De ahí que sigue. 4D, ¿no? Ahí está. 4D. Eso. Claro. Con uno de los gases nobles. Así es, abreviamos con uno de los gases nobles. Entonces acá serían 36 más 2, 38. Pero como son 39 protones, acá sería 1. Oye, profe, yo ya domino esto ya. Qué bacán. Excelente, te felicito. Eres lo máximo. Ahora te falta ingresar nomás. Ya con eso campeonas. Broche, cierra con broche de oro. Mayor nivel 5, o sea, sería quinto periodo. A ver, ¿qué nos piden? Ah, me piden en ese orden, mira, grupo y periodo. Periodo sería 5. Y grupo, como terminó en D1, D1, ¿quiénes son? Grupo 3B o grupo número 3. ¿Ya? Grupo 3B o grupo número 3. Entonces la clave sería aquí, casita. Oye, hay que estar en todas, ¿no? Hay que estar en todas, ¿ah? Mira, el periodo es el mayor nivel, 5, entonces sería quinto periodo. Y el grupo, si terminó en D1, sería grupo 3B o grupo número 3, ¿no? Si quisiera saber 2 más 1, esta sería grupo número 3 o grupo 3B. Así funciona. Muy bien. A ver, uy, qué rico, qué chévere. Ya cuando uno sabe teoría, no hay pregunta que te pueda mover el piso, ¿no?
no hay pregunta que te pueda mover el piso. Si usted sabe teoría, tiene mayor fuerza, mayor confianza para resolver los problemas. Y eso es lo que queremos, señores. Aquí en AMEstudio siempre trabajamos cuidando una buena información teórica para ustedes. La 8 es la energía mínima necesaria para sacar el electrón más externo de un átomo gaseoso y aislado. Este es el concepto de qué. Hemos trabajado eso se llama energía de ionización o potencial de ionización. Muy bien. 8 casitas. La 9, a ver, nos lucimos. Respecto al elemento E, cuyo átomo presenta la siguiente configuración electrónica. Si termina en D7, a ver, ¿es un halógeno? Falso, porque para que sea halógeno tiene que terminar en P5. Ah, muy bien. 9 deditos, dicen por ahí. ¿Es un metal de transición? Sí, porque los que terminan en D, recuerda que son metales de transición. Y los que terminan en F son metales de transición interna. Bacán, si terminó en D7 es grupo 8B o grupo número 9 y cuarto periodo porque el mayor coeficiente es 4. Lo máximo, mis queridos alumnos. Eso, clave dedo. La 10, a ver. La 10, para la 10 usted debe recordar el famoso Ravasempe, profe, Ravasempe. Claro, método Flash, Flash. Tu Ravasempe, ¿cómo es la jugada? Mira, la jugada es así. Aquí debes recordar que Ravasempe, 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 hacia la izquierda y hacia abajo, ¿no? En un periodo y en un grupo. El Ravasempe, ¿quién es el Ravasempe? Radio atómico, ¿no? Radio atómico. ¿Qué más? Volumen atómico, carácter metálico, ¿no? Ahí está, volumen atómico, carácter metálico y electropositividad. Radio atómico, volumen atómico, carácter metálico y electropositividad, todos ellos aumentan a nivel de periodo de derecha a izquierda y a nivel de grupo de arriba hacia abajo. Las propiedades que no están en el Ravasempe aumentan al revés, es decir, de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. A ver, ¿cuál sería tu enunciado correcto? Por ahí dicen beso. Los valores de la energía de ionización aumentan de izquierda a derecha a lo largo de un periodo y disminuyen hacia abajo en un grupo. Muy bien, jóvenes. Basado en esta teoría sencillita, práctica, la clave sería ¿qué cosa? La clave sería besito, ¿no? Ahí está. La clave sería besito. Chévere. Ahí está. Besito. Es que la energía de ionización no está en esta lista. Y si la energía de ionización no está en esta lista, ¿cómo aumenta la energía de ionización? ¿Cómo aumenta la energía de ionización o también llamada potencial de ionización? Fácil, profesor. Si no está en la lista del Ravasempe, esta propiedad aumenta de abajo hacia arriba y aumenta de izquierda a derecha. Ahí está. No se olvide que los elementos de mayor energía de ionización, ¿quiénes son? Los gases nobles. ¿Y cuál es el elemento de mayor energía de ionización? El helio. Chévere. Esa fue la 10. Sigamos. A ver, la 11. Uy, qué bonita pregunta, pero usted ya conoce la teoría. ¿Cuántos electrones tiene este catión del calcio? Ese catión, ¿cuántos electrones tiene? Tiene 18 electrones. El potasio también tiene 18, este también 18 y 18. Oye, ¿qué te enseñé para el caso de isoelectrónicos? Para el caso de especies isoelectrónicas, ¿qué cosa es lo que se cumple? Profesor, para el caso de especies isoelectrónicas, lo que se cumple es que mientras más catión es, tiene menor radio. Y mientras más anión es, tiene mayor radio. Muy bien. Por lo tanto, claro, mientras más catión, es más chiquito. Mientras más anión, es más grandazo. De todos ellos, como me están pidiendo quién tiene el mayor radio, la respuesta sería que el mayor radio sería el azufre -2. ¿Por qué? Porque él ha ganado, ¿qué cosa? 2 electrones, ¿no? Es el que ganó más electrones. Dice, ¿tiene igual radio? No, falso, pues. Aquí hay, todo esto se justifica con el famoso efecto pantalla, ¿ya?
Muy bien. Oye, y si te pidieran cuál de ellos tiene el menor radio, ¿cuál sería la respuesta? ¿Quién tiene el menor radio atómico? El que presenta el menor radio sería ¿quién? El calcio, ¿no? Claro, el que tiene menor radio sería el calcio, ese ion calcio. Correcto, porque perdería más electrones. Bacán. Muy bien. Y se acabaron los ejercicios de tablita periódica. Ah, mira, todavía hay uno más por aquí. A ver, en la número 14 dice, a la energía desprendida o requerida cuando un átomo gaseoso y aislado, neutro y en estado fundamental capta un electrón, ¿cómo se llama eso? Eso sería la famosa, el hecho de la energía que está relacionada con la captura, la ganancia de un electrón, eso se llama afinidad electrónica o electroafinidad. Muy bien. ¿Cuáles son la familia de elementos de mayor afinidad electrónica? ¿Cuáles son los elementos que tienen la primera afinidad electrónica mayor? Los halógenos. ¿Ya? Los halógenos. Y de los halógenos, ¿quién tiene la mayor afinidad electrónica? No me vayas a decir el flúor, ¿ah? No me vayas a decir el flúor. ¿Quién es? El cloro, muy bien, el cloro, así es. Excelente. Ya ustedes ya pasen por aquí para cortarle el cabello, ¿ah? De verdad que sí. Y hasta la número 15, ya estoy alistando ya mi celebración. El 18 de abril, una semana entera vamos a celebrar tu ingreso. A ver, la pregunta número 15. Claro, para ahora, algunos antes, ¿no? Para algunos antes también porque van a ingresar a través de la pre. Van a ver que sí. Claro, de todas maneras. Con todo lo, aunque sea vamos a celebrar, pues, vamos a celebrar virtualmente. Así es. Vamos a celebrar virtualmente, ¿ya? No me mandes a la policía, por favor. Nada que privaditos. No, 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 no vale. Ya está. La número 15. A ver, la pregunta 15. Mira, con el polito, claro. Ay, ay, ay. A ver, la número 15 dice, un elemento R presenta la siguiente característica. Oye, ¿esta no se repite? Ah, no, no, no. Parecía, parecía. Es un buen conductor del calor y la electricidad. Es sólido, dúctil y maleable. Presenta brillo característico. Ay, ay, ay. Entonces podemos afirmar que R es un halógeno. Eh, es muy probable que no, ¿no? Porque estas características le corresponden a quién? A un metal, ¿no? Claro. A ver. Dice, R tiene propiedades metálicas y tiende a formar óxido básico. Lo máximo, muy bien. A ver, explication. Claro, estas son las características de un metal, ¿no? Los metales son dúctiles, maleables, o sea, se convierten en láminas, se convierten en hilos. Los metales son sólidos, salvo el mercurio, ¿no? Que a temperatura ambiente, pues, el líquido, ese mercurio está en el termómetro. Y por otro lado, los metales tienden a formar óxidos básicos, ¿no? Metal con oxígeno. Ya está. Muy bien, chévere. A ver. Oye, qué interesante estas preguntas de preagraria. No son preguntas para marcar directo, ¿no? Sino te están invitando a un análisis. Me encantan estas preguntas porque aquí el champero, a ver, por favor, tu audio, por favor, tu audio, por favor, tu audio, por favor. Gracias. Chévere. Me encantan, te decía que me encantan estas preguntas porque si eres el alumno champero, aquí ya fuiste, ¿no? Acá tienes que analizar, así que ahí vamos. Mira, eh, me encantan estas preguntas. Mira, la número 17 dice, el elemento A está en el tercer periodo y grupo número 1. ¿De quién se trata? ¿De quién se trata? ¿No es cierto que si aquí estamos hablando, si hacemos nuestra tablita periódica,
El elemento A del tercer periodo y grupo 1, ¿no es cierto que del grupo 1, nosotros hemos visto en clase que los del grupo 1, ¿qué sucede? Los del grupo 1 son aquellos que terminan en ¿qué? En S1, ¿no es cierto? Claro, ¿quién es? El sodio, ¿seguros? A ver, su número atómico del sodio, a ver, si termina en 3S1, un S2, 2S2, 2P6, 3S1, son lo máximo, carambas. Este A es el elemento sodio. Este A es el sodio. ¿Dónde has aprendido tanta química? ¿Dónde, Mafe, profe? Usted sabe que todo eso lo hemos aprendido en AMEstudio, claro que sí. Ni vuelta que darle. Ese es el sodio 11, ¿no? Ese es el A, el sodio 11. A ver, segundo periodo, grupo 16. El grupo 16, hay 18 grupos, 16, 17, 18. El 18 son los gases nobles. El 17 sería un halógeno. El 16 es un calcógeno. A ver, un calcógeno del segundo periodo. ¿Ah? ¿Quién es? Sí sabes tú. Del segundo periodo, hijito, del segundo periodo. O sea, termina en 2, segundo periodo, terminaría en 2P4. ¿No es cierto que sería el oxígeno, sí o no? Cuidado con el azufre, ¿eh? Cuidado, cuidado, por favor. ¿Eh? ¿Quién sería papá lindo? Sería el oxígeno. ¿El número atómico del oxígeno cuál es? 16, profe. Ándate a la biblioteca. ¿Cómo va a ser 16, hijito lindo? 16 es su masa atómica. El número atómico del oxígeno es 8. ¿No? El número atómico del oxígeno es 8. El número atómico del oxígeno es 8. Y hasta el oxígeno 8. A ver, conságrate. Quinto periodo y grupo número 18. Uy, fácil. Grupo número 18 es un gas noble del quinto periodo. Helio, neón, argón, criptón, xenón. Claro, es el xenón. ¿Y cuál es el número atómico del xenón, señores? Uy, el número atómico del xenón, su número atómico es 54. Número atómico del xenón es 54. Ahí está, acá vamos a ponerle ya. Número atómico del xenón es el 54. Chévere. Entonces, ahora sí, Titi, para adelante como el elefante. Mira la pregunta 17. Dice, ¿el radio atómico de A es mayor que el de D? Eso es verdura. Eso es verdadero, ¿sí o no? Claro. Cuando tú analizas el sodio, acá está el sodio, ¿no? En la tabla periódica, a nivel de fila, está litio, hidrógeno, litio, sodio, ¿no? El sodio, además que el sodio al estar en el tercer periodo, ya tiene mayor número de capas que el oxígeno, ¿no? Entonces, al tener mayor número de capas, está más abajo, está más a la izquierda y hacia abajo. Entonces, su radio atómico es mayor, ¿no? La primera es verdadera. El átomo E es el más inestable. ¿Qué cosa? De estos tres, el xenón es un gas noble y es un elemento muy estable, ¿no? Así es, el elemento es el más inestable, dice ahí. Falso. La tercera, ¿el átomo A tiene tendencia a ganar un electrón? Falso, porque el sodio del grupo 1A tiene la tendencia a perder un electrón. Ahí está. Claro, el grupo 1A tendencia a perder. El elemento D tiene propiedades metálicas. ¿Qué cosa? ¿Qué has dicho, oye? Imberbe. Acá sería falso porque el D es el oxígeno, ¿no? Es el oxígeno. Y el oxígeno es un elemento sumamente no metálico, ¿no? Al punto de que es el segundo elemento más electronegativo de acuerdo a la escala de Linus-Pauling. A ver, el elemento es un gas noble, por fin parió Paula. Ahí está, así decía el refrán, así decía mi abuela. El elemento es un gas noble, verdura. Cuando, ahí está, acá esto me gusta, a ver, cuando el elemento A, o sea, el sodio,
se combina con el elemento D, o sea, el oxígeno. Se forma un enlace iónico. Oye, nos están haciendo pensar un poquito más. ¿Eso qué cosa es, ah? Verdadero, profesorcito. ¿Por qué, hijito? ¿Por qué? Explícame, por favor. Ah, lo que pasa es que el elemento A es un metal y el D es el oxígeno, es recontra no metal. Y cuando se une el metal con el no metal, hay una transferencia de electrones. Resulta que el metal con el no metal, en este caso el sodio con el oxígeno, se van a unir a través de un enlace llamado iónico. ¿Ya? Ya seguro que después cuando trabajemos el tema de enlaces químicos, vamos a ver que el enlace iónico se genera entre un catión y un anión. ¿Ya? En este caso entre el catión que va a ser el del ion sodio y el oxígeno que se va a cargar -2. Entonces, esta de aquí, ¿qué cosa viene siendo, cerebro? Hasta ahora es verdadero. Y la fórmula será A2D, profe. Ahí me agarró, profesor. ¿Cómo hago yo para saber la fórmula? Mira, cerebrito, la formulita es sencillito. El A es el sodio 11, grupo 1A. Yo te enseñé que el grupo 1A tienen estado de oxidación +1. Y el D, el oxígeno grupo 6A, es el oxígeno. Y el oxígeno, su principal estado de oxidación es -2. ¿Te acuerdas por qué, no? Este le conviene perder un electrón y este le conviene ganar un electrón para cumplir con la famosa regla del octeto. Eso lo mencioné temprano. Te cuento de que una vez que reconozco las cargas, ¿qué se hace con estos valores? Mira, ¿qué se hace con estos valores? Simplemente se cruzan. Se cruzan los valores numéricos. A la hora que tú cruzas esos valores, lo único que va a quedar sería A2 y acá la letra D. Ahí está. ¿Coincide? Sí coincide. Ay, ay, ay. Por lo tanto, la última también sería verdadera como tu alma. Excelente. ¿Cuál es la clavecilla, señores? A ver, sería verdadero, falso, 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 verdadero, verdadero. La clave sería enanito. Ahí está. Einstenio. La clave sería la E. Bacán. Bonita la pregunta. Muy interesante. La 18. A ver, lúcete con la 18. El último electrón del grupo 7A. Para que sea del grupo 7A, ¿en qué debe terminar su configuración? En P5. Ya está, en P5. Y si termina en P5, mira, me dice los números cuánticos del último electrón. Si termina en P5, grupo 7A termina en P5, acá sería 1, 2, ¿no? 3, 4, y aquí está el quinto electrón. Entonces, para este quinto electrón, para él, vamos a hallar sus números cuánticos. Al ojo, su nivel, ¿qué nivel es? Los números cuánticos del último electrón de un átomo de un elemento del grupo 7A. Allá. Nos dice cuál puede ser. Y ahorita vamos a utilizar nuestros recursos teóricos. Muy bien. Vamos a llamar a nuestros recuerdos. A ver, primero lo primero. Si es la letra P, el L vale 1, no el número cuántico secundario. Ahora, sus valores del ML, -1, 0 y +1. Muy bien. Profesores, si no me acuerdo de esta teoría, en nuestras clases grabadas también está la clase de números cuánticos. Entonces estamos hablando de que este último electrón está, su L vale 1, su ML está en el orbital que está en la posición 0, y finalmente, como este spin es hacia abajo, es -1/2. Ya está. Chévere. Entonces busca la clave que tenga 1, 0 y -1/2. 1, 0 y -1/2. 1, 0 y +1/2, no. La clavecita sería besito, ¿no? Ahí está. 2, 1, 0 y -1/2. Profesor, y puede ser otro número. En realidad, tú debes recordar que hay una condición, ¿no? El n, ¿qué cosa siempre debe ser? Mayor que L. El número cuántico principal siempre es mayor que el número cuántico secundario, también llamado azimutalo del momento angular. La clave sería besito. Chévere. La número 19 es un buen conductor de la electricidad. Es un buen conductor de la electricidad, o sea, un metal. La plata, ¿sí o no? Bacán. Ya, hoy está bonita la pregunta 20, pero eso ya corresponde a enlace químico, ¿no? Esto ya corresponde a enlace químico. Habla de compuestos iónicos,
¿no? Eso ya corresponde a enlace químico. Esto ya corresponde a enlace químico. Entonces, colorín colorado, mis queridos alumnos, espero que les haya gustado esta clase. Hemos resuelto problemas de tabla periódica, tanto clasificación, un poquito de historia, las reglas para clasificar y también las propiedades de la tabla periódica. Hasta la próxima, mis queridos alumnos. Chao.